La soberanía alimentaria es un concepto, un criterio que propone la Vía Campesina en 1996 de forma crítica a un criterio que proponía la FAO. En 1996 se hace una cumbre en Roma de alimentación y la FAO propone trabajar a partir del concepto de seguridad alimentaria, pensándolo como una situación en la cual todas las personas tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes e inocuos. En general se venía trabajando con esta idea, con este concepto, ¿por qué? Porque veníamos de una situación de pensar la problemática del hambre en el mundo como una cuestión sobre la cantidad de alimentos que tenían o que deberían producirse. Entonces, la Vía Campesina, que es una organización global que representa a campesinos de los 5 continentes, viene a proponer la idea de soberanía alimentaria, tomándolo como una respuesta crítica a ese criterio de seguridad alimentaria que no decía ni cómo se debían producir los alimentos, ni qué tipo de alimentos, ni teniendo en cuenta la particularidad cultural de cada uno de esos pueblos o esas naciones que se tienen que alimentar. Entonces propone a la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a decidir su propia política de alimentación. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, la alimentación no es solamente una cuestión de cantidades biológicas, químicas, nutricionales, sino que hace también a un montón de otras dimensiones, que incluye la cultural, la social, la ecológica, la económica, la ética. Ese criterio de seguridad alimentaria que proponía la FAO no nos dice nada sobre cómo tienen que producirse esos alimentos, si son con transgénicos, con agroquímicos, en manos de quién está la producción de los alimentos. Y este es otro de las dimensiones muy importantes, fundamentales, que aportan las discusiones sobre la soberanía alimentaria. Hoy por hoy, donde tenemos la producción de alimentos de manera hegemónica en manos de corporaciones transnacionales, con un tipo de producción basada en agroquímicos y en transgénicos que también están, o sea, nosotros tenemos a nivel global prácticamente 5 compañías de agroquímicos dominan el 80% del mercado mundial. Otros tanto, unas 6 compañías que manejan el comercio global de alimentos, de granos, ¿sí? De productos agrícolas, vamos a decir. Y además también un mapa de empresas de alimentos procesados y demás cuestiones también muy concentrados. Prácticamente 8 que dominan el grueso de todo el mercado mundial. Entonces, esto nos dice que los que deciden de cómo nos alimentamos, cuáles son los alimentos que vamos a consumir, son muy pocas empresas, muy pocas personas en definitiva. Los alimentos no son una mercancía más, no son solamente esos nutrientes que nos ingresan al cuerpo, sino que constituyen, como dicen los que se dedican a la antropología alimentaria, aquello que nos hizo humanos. Es aquello que llevamos a nuestra boca para cumplir esas funciones metabólicas que requiere nuestro organismo, pero también forma una parte anclada en lo que es nuestra sociabilidad, nuestra cultura, nuestras relaciones personales y también ecológicas. Por eso, apuntalar la soberanía alimentaria es muy necesario. Para esto implicaría decidir cuestiones sobre cómo se producen los alimentos en términos ambientales, qué pasa con los agroquímicos, qué pasa con los transgénicos. Tradicionalmente la discusión en torno a la producción agropecuaria, al territorio rural, pasaba sobre todo por la distribución de la tierra, por cómo se distribuía la renta agraria. Hoy empiezan a sumarse a esa complejidad cuestiones como la propiedad sobre las semillas, si el modelo requiere de insumos químicos, contaminantes, pesticidas, herbicidas, una batería de químicos que afecta directamente a las comunidades rurales y también a los consumidores. Hace unas décadas las discusiones pasaban por temas como la distribución de la tierra o la distribución de la renta agraria. Hoy esa situación cambió, hoy tenemos que pensar en todo lo que ocurre en la cadena agroalimentaria o en el sistema agroalimentario, en lo que va desde la producción, que sigue siendo un eslabón muy concentrado, especialmente en nuestro país, pero también ver cómo está deconcentrado en, como decía recién, las empresas proveedoras de insumos, las comercializadoras. Las comercializadoras me refiero a los traders, los famosos traders de granos, pero también a las
procesadoras y al último eslabón, que es el de la comercialización. En nuestro país incluso es ese particularmente el de los hipermercados, es un eslabón muy concentrado. También el de las grandes productoras y procesadoras de alimentos. La soberanía alimentaria incluye decisiones que no pasan únicamente por esas cantidades de nutrientes que tienen que llegar a las personas, sino por pensar en todas estas dimensiones: social, histórica, cultural, ecológica, que atraviesa a los alimentos. Unas décadas atrás el desafío era el del hambre en el mundo. El hambre en el mundo sigue siendo un problema muy grande. Aproximadamente 10-12% de personas son subalimentadas, pero hoy también hay que pensar en lo que es la mala alimentación. Todo este modelo agroalimentario hegemónico nos condujo a una alimentación muy poco diversa, también basada en muchos insumos químicos, pero que viene generando un montón de problemas alimentarios que incluso desde el punto de vista estadístico son mayores que el hambre. Las enfermedades que tienen que ver, enfermedades me refiero no transmisibles, ¿no? Que tienen que ver con patrones de mala alimentación, como puede ser la diabetes, la obesidad, pero también el déficit de nutrientes, especialmente en las edades tempranas, son problemas que hacen también a toda esta discusión y que hoy por hoy están en el mismo plano que el del hambre. Entonces no se resuelve con más producción de alimentos, no se resuelve únicamente pensando la discusión en términos químicos o físicos o biológicos desde el punto de vista de la cantidad de alimentos que hay que producir, sino también en revincular a las comunidades con la producción y la distribución de alimentos. En ese sentido, la agroecología propone una salida distinta, pensando no solamente en esa revinculación de la sociedad con la naturaleza, con la alimentación, sino también de pensar en acercar a consumidores y productores, que eso es un desafío importante que me parece que hay que avanzar por ahí.